Sentencia Masacres de Ituango, Colombia. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analiza la responsabilidad internacional del Estado por las dos masacres ocurridas en el municipio de Ituango, así como a la falta de investigación para esclarecer los hechos y sanciones a los responsables. Los hechos. Este caso se refiere a dos masacres cometidas en los corregimientos de La Granja y El Aro en el municipio de Ituango en 1996 y 1997 respectivamente. En ese momento la región se caracterizaba por ser ganadera, así como un punto de vital importancia táctico-militar, dada la cercanía que tenía con la unión de las tres cordilleras y la posibilidad de trasladarse a otros lugares. Las masacres se dieron en un contexto de ingreso violento de las estructuras denominadas paramilitares a la región, quienes tenían plenamente identificados los corregimientos y municipios que pensaban atacar por considerarlos zona de influencia guerrillera. A comienzo del año 1996, distintos sectores del corregimiento expresaron a las autoridades departamentales su temor y preocupación por la posible incursión paramilitar armada en su corregimiento. Pese a lo manifestado por la comunidad, el 10 de junio de 1996 el comando del batallón Girardot dispuso el retiro de la mayoría de las unidades militares que operaban en la zona para ser trasladadas a sectores alejanos de La Granja. Al día siguiente, aproximadamente 22 paramilitares armados con fusiles y revólveres incursionaron de manera violenta en dicho corregimiento, pasando a escasa distancia de un comando de la policía. Una vez en La Granja, cerraron los locales y realizaron ejecuciones selectivas en cadena, sin que la fuerza pública mediara acciones para contrarrestar lo que sucedía. Luego de dicha masacre, los pobladores del municipio de Ituango, en especial de El Aro, solicitaron a la gobernación, a la defensoría, a la fiscalía y al ejército, entre otras autoridades, la adopción de medidas que garantizaran la vida y la integridad personal de la población amenazada por el accionar de los grupos al margen de la ley. Pese a ello, las entidades hicieron caso omiso a la solicitud de la comunidad. Ante tal escenario de desprotección, el 22 de octubre al 12 de noviembre de 1997, los pobladores de El Aro sufrieron una incursión paramilitar. Aproximadamente 30 hombres armados que usaban prendas militares torturaron, asesinaron a un grupo de pobladores y violaron al menos a 4 mujeres. El grupo entró disparando desde un helicóptero y por vía terrestre. Sus miembros no solo portaban indumentaria militar que decía Ejército Nacional Batallón Girardot, sino que además estaban acompañados por al menos un militar conocido como Rambo. Adicionalmente, el grupo paramilitar obligó y forzó bajo amenaza de muerte a algunos residentes del área a arrear ganado robado durante varios días. Durante la incursión, los paramilitares sustrajeron entre 800 y 1200 cabezas de ganado. Finalmente, antes de retirarse del Aro, los paramilitares destruyeron e incendiaron gran parte de las casas. Excepciones preliminares. El Estado interpuso una excepción preliminar basada en la indebida aplicación del requisito del previo agotamiento de los recursos internos, previsto en el artículo 46.1a de la Convención. El Estado señaló que el sistema interamericano tiene un carácter subsidiario. Varios de los familiares de las presuntas víctimas que han concurrido al trámite internacional ni siquiera acudieron a los mecanismos previstos en el derecho interno, tales como la acción civil autónoma o formulada dentro del proceso penal y la acción contencioso-administrativa de reparación directa. Los recursos que existen en el orden interno para la protección de los derechos y libertades de cuya violación trata la demanda son absolutamente idóneos. Han estado siempre a disposición de las presuntas víctimas, sus familiares y han sido tramitadas por las autoridades competentes en la forma y dentro de los términos prescritos por las normas internas. Análisis de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Violación del derecho a la vida, artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para el caso concreto se consideró responsable al Estado colombiano por los hechos ocurridos en los corregimientos de La Granja y El Aro, perpetrados por los paramilitares, por considerar que las masacres tuvieron lugar en un escenario de omisión, consentimiento y colaboración de miembros de la fuerza pública en Ituango,
Asimismo, y teniendo en cuenta la declaración realizada por el Estado, el Tribunal Interamericano comprobó que la participación de agentes del Estado en la incursión armada no se limitó a facilitar el ingreso de los paramilitares a la región, sino que también omitieron asistir a la población civil durante el desarrollo de aquella, resultando así en total indefensión de estos. Violación del derecho a la integridad personal, artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que la simple amenaza real e inminente de que ocurra una conducta que ponga en riesgo la integridad personal del individuo puede conducir a que dicho derecho se considere vulnerado. Frente al caso concreto fue probado que existían circunstancias suficientes para asegurar que las víctimas pudieran temer y prever que serían privadas de su vida de manera arbitraria y violenta, lo cual constituyó un trato cruel e inhumano. Violación de las disposiciones que prohíben la esclavitud y violación del derecho a la libertad personal, artículos 6 y 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos estaba aprobado que a fin de agilizar el robo de las cabezas de ganado, los paramilitares privaron de la libertad y por medio de amenazas obligaron a 17 campesinos a arrear los animales durante 17 días por la vía pública custodiada por miembros del ejército, quienes no solo aceptaron los actos perpetrados por los paramilitares sin oponer resistencia, sino que también colaboraron y participaron de manera directa en ellos. Dichas detenciones fueron cometidas en forma ilegal y arbitraria. Violación de los derechos a la propiedad privada y a la honra y dignidad en relación con la violación del domicilio. Artículos 21 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció como un hecho probado la grave vulneración del artículo 21, es decir, el derecho a la propiedad privada, en relación con la quema y destrucción de las casas del casco urbano de El Haro. Por otra parte, consideró que el robo de reses también había vulnerado dicho derecho, teniendo en cuenta las características del corregimiento y la dependencia económica que tenían los habitantes de su ganado. Con respecto a la vulneración del derecho a la honra y dignidad de los individuos, la Corte establece que se relaciona con la violación del domicilio de las personas que perdieron sus casas. Violación de los derechos del niño, artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana consideró que con ocasión de las masacres, varios menores de edad resultaron parcialmente huérfanos, fueron desplazados y vieron violentada su integridad física y psicológica. Por lo anterior, la responsabilidad del Estado es mayor. Violación del derecho a la libertad de circulación y resistencia. Artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana evidenció que los desplazamientos ocurridos luego de las masacres no fueron un hecho aislado en Colombia, sino que por el contrario estuvieron enmarcados en una situación generalizada de desplazamiento forzado por causas del conflicto armado interno. Tal escenario implica para los estados la obligación de otorgar a las personas en tales condiciones de vulnerabilidad un trato preferente, así como el deber de realizar acciones que ayuden a revertir los efectos derivados de aquella condición de debilidad, vulnerabilidad e indefensión, incluso frente a las actuaciones y prácticas de terceros particulares. Violación de los derechos de contar con protección y garantías judiciales, artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos fue consciente de la complejidad de los dos casos, entendió que los resultados de las investigaciones en ambas masacres habían sido insuficientes. Esto se demuestra que en algunas de las personas sobre las que se adelantaron las investigaciones resultaron siendo juzgadas en ausencia y no se utilizaron los medios suficientes para investigar teniendo en cuenta la magnitud de los hechos. De esta forma consideró que los procesos internos no habían sido recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia y la investigación y sanción de todos los responsables y la reparación integral. Medidas de reparación y órdenes de la Corte Interamericana. Medidas de restitución. Plan de vivienda. Se ordenó a Colombia crear un plazo menor a 5 años un plan de vivienda para las víctimas que habían perdido su casa en las dos masacres. Indemnización. Por daño material e inmaterial, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió unir los montos a pagar por daño material e inmaterial y establecerlos con base en la equidad. Asimismo, al no tener constancia de los pagos realizados a nivel nacional
en carácter de indemnizaciones, decidió determinar un monto igual para todas las víctimas. De esta forma consideró que el Estado podía descontar las cantidades otorgadas internamente. Medidas de rehabilitación. En busca de reducir los sufrimientos físicos y psíquicos de los familiares inmediatos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano que les brindara en forma gratuita el tratamiento médico y psicológico que cada persona requería. Medidas de satisfacción. Obligación de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso e identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables. Disculpas públicas y reconocimiento de responsabilidad internacional. La instalación de una placa en un lugar público de los dos corregimientos para que las nuevas generaciones conocieran lo sucedido. Publicación de la sentencia en el diario oficial. Garantías de no repetición. Educación en derechos humanos a los agentes de cuerpos armados y organismos de seguridad. Medidas de protección para los exhabitantes del Aro y la Granja que decidían regresar. Muchas gracias.